Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Bendecidos? Yo hoy voy a ser sumamente breve porque es día de Santa Cena. Ya vino palabra de Dios, nos edificamos, nos gozamos en los testimonios, me bendijeron. Es así que estamos aquí en la casa de Dios para participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Y anoche, estando en oración, yo no quiero hablar cualquier cosa. Siempre trato de hablar lo que Dios me revela. Y creo que podemos decir, podemos reducir, podemos abreviar, digamos, en un versículo de la Biblia lo que Dios quiere que comparta brevemente en el día de hoy. Es un versículo que se encuentra en el libro de Hebreos. No sé si voy a ir a más después de esto, pero trato de que ese versículo quede bien grabado para cada uno de ustedes. Se trata de Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9, y el tema, y que está referido a la Santa Cena, es Cristo quita el pecado. Es algo maravilloso cuando llegamos a comprender y creer en la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz. Y dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todos sabemos, ya lo hemos enseñado acá, que este Cordero de Dios, en el plan eterno, estaba concebido que su Hijo amado Jesucristo viniera aquí, a este planeta, a la Tierra, para ofrecer su vida en propiciación por nuestros pecados. Gloria al nombre de Jesús. Y es así que desde antes de la creación de este universo, ya Dios tenía al Cordero destinado para que viniera a ofrecer su vida. Y hoy
cuando vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, vamos a participar del cuerpo de ese Cordero de Dios destinado en la eternidad antes de la creación del universo, y vamos a participar de la sangre que derramó al ofrecer su vida así en la cruz de Calvario. ¿Con qué propósito? Quitar los pecados, porque el tema que desarrolla aquí Hebreos es que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y Dios le dio detalles a Moisés en lo concerniente al tabernáculo que tenía que construir cuando llevaba al pueblo en el desierto hacia la tierra prometida, el tabernáculo de reunión. Dice que tuviera cuidado de hacer todo tal cual Dios le había mostrado. Pero ese tabernáculo era copia del verdadero santuario celestial. Por eso acá dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho a mano. Los antiguos sacerdotes iban y ofrecían animales en sacrificio para que el pueblo de Israel recibiera el perdón de los pecados. Y el pueblo estaba convencido que a través del sacrificio de esos animales recibiera el perdón de los pecados. Pero dice la palabra que es sombra de los bienes venideros, no la realidad misma que esos sacrificios quitaran el pecado, sino que eran figura y sombra, los términos bíblicos, del verdadero sacrificio que llevaría a cabo Cristo. Por eso hoy sabemos que los que vivieron bajo el antiguo pacto antes de que llegara Jesús a este mundo para ofrecer su vida, todos esos que iban ante el altar para ofrecer el sacrificio de esos animales, lo hacían en la perspectiva de que el verdadero sacrificio un día llegaría. Por eso Juan el Bautista, cuando va Jesús para ser bautizado, ve ahí el Cordero de Dios y especifica que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio no es que comenzó a tener valor a partir de ese momento en adelante, sino es un sacrificio eterno. Los que celebraban el culto en el antiguo pacto recibían el perdón de todos sus pecados, no por la sangre misma del cordero que era sacrificado, sino era copia del verdadero sacrificio que estaba para venir, mirándolo desde la perspectiva del pueblo judío en el antiguo pacto, mirándolo hacia el futuro, el que vendría, Jesús, pero vino para nosotros 2000 años atrás, y de ahí en más se establece un nuevo pacto, da por anulado el antiguo y establece un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermano, por eso es tan importante al participar de la Santa Cena que nosotros tengamos
bien en claro que ese sacrificio ya fue ofrecido y que ese pan es el cuerpo de Cristo. Y ese fruto de la vid es su sangre. Y a través de su cuerpo y de su sangre, ese sacrificio, nosotros somos limpiados de todo pecado. Como dice la palabra, una vez y para siempre. En el verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué no dice de todos? Porque sabemos que llevó los pecados de aquellos que fueron escogidos por Dios. Los escogidos por Dios, para tomar algo del mensaje de ayer, Dios les ha dado el don de la fe, les regaló fe. Una vez y para siempre, Dios nos dio la fe en la obra de Cristo en la cruz. Y tenemos que reafirmar eso cada vez que vamos a participar de su cuerpo y de su sangre en una obra eterna que se proyecta al pasado, los que vivieron bajo el antiguo pacto, limpiando los pecados de aquellos que solamente participaban como figura y sombra, dice la palabra de Dios, del verdadero sacrificio que sería ofrecido para ellos en el futuro. Y para nosotros, es ese sacrificio que ya unos 2000 años atrás Jesús ofreció voluntariamente su vida para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y eso es lo que a nosotros nos da la certeza de nuestra salvación, porque somos salvos en esa base, en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz, y que en la cruz Él quitó todos nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que desarrollarnos en esa fe que Dios nos dio, para que nadie tome la cena del Señor, como dice acá el texto que siempre leemos y que hoy lo vamos a recordar, que está en Corintios. Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 1 Corintios 11, capítulo 24. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Ya ahora el antiguo pacto no tiene más vigencia y establece un nuevo pacto. Nosotros hoy estamos viviendo en un nuevo pacto porque el Cordero ya fue ofrecido. Fíjese que Cristo, antes de que nosotros existiéramos, cualquiera de los que está acá existiera, ya Cristo nos había limpiado anticipadamente, ofreciendo su vida en la cruz 2000 años antes, 2000 y pico de años atrás. Y en esa base es que nosotros tenemos una segura salvación. Como lo explicó el obrero Oscar, el hermano Oscar, que eso ya fue hecho hace 2000 años atrás a favor nuestro. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Dice, después de haber cenado, tomó la copa, dice, esta es mi sangre, haced esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y la verdad es que yo estuve meditando en la palabra profética que nos enseña que Jesús va a retornar acá a la tierra. ¿Por qué estuve estudiando específicamente esto? Porque cada día veo que este mundo está perdiendo el control, que se suscitan guerras en tantos lados, porque no es una guerra que hay en un lugar del planeta Tierra. Hay muchas guerras. Y ahora una guerra muy peligrosa porque está en juego que se tire la bomba atómica entre Israel e Irán. Un descontrol total, cada vez mayor. La humanidad va perdiendo control. Cuando hay una guerra, en lugar de los países vecinos decir vamos a ser pacificadores y venir para que solucionen este problema, no. Ellos mismos se pliegan a los miembros oponentes de los países para que la guerra sea más grande. Y va a llegar un momento, como enseña la palabra, de tanto desorden, de tantas cosas raras que ocurren en este mundo, como nunca antes. Todas esas manifestaciones que podemos estar interiorizados por todo esto que ocurre, la eutanasia, usando un término lindo, por no decir asesinato, porque matan a una persona. Y acá en este país está autorizada la eutanasia ahora. Y tantas otras cosas raras, digo raras, como esa gente que se consideran animales, perros y gatos, que aún aquí en el interior de nuestro país, no solo en Montevideo, la perversión del hombre es tan grande. Son todos signos de que está, pero muy cerca, el retorno de Cristo. Con más razón, hermano, tenemos que participar de la Santa Cena sin saber si tendremos la posibilidad a participar de otra Santa Cena dentro de un mes. Porque vendrá en forma repentina, inesperada, el retorno de Jesucristo acá a la tierra. Y qué glorioso, hermano, cuando nosotros estamos participando seriamente de este pacto, considerando que realmente este es el pan, cuerpo de Jesucristo, y que el fruto de la vid es su sangre y que nos limpia de todo pecado. Y qué glorioso estar en esa plena convicción de la eficacia del sacrificio de Cristo. Por eso es que agrega el apóstol Pablo, tomando la cena indignamente. ¿Qué es tomando indignamente? El que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, yo hoy los invito una vez más, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor
para que no seamos condenados con el mundo. Y muchas de las situaciones adversas por las que pasamos es por haber participado de una forma indigna de la cena del Señor, por la cual hay muchos enfermos y debilitados y aún muchos han muerto prematuramente, porque dicen muchos fueron, utilizando términos más corrientes. ¿Por qué? Por eso es que hoy es una invitación a participar de la cena del Señor, tomando una conciencia clara de que lo que vamos a comer es el cuerpo de Cristo y vamos a beber de su sangre, para estar limpios por su sacrificio, el sacrificio de este nuevo pacto, tal cual lo hemos visto acá en este pasaje. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, como los antiguos sacerdotes que entraban para ofrecer el sacrificio ahí en el santuario terrenal, que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, por nosotros ante Dios. Así que ya ahora vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a pedir que pase acá el Daniel y también que lo haga la evangelista Ana.